Santander presenta Sabores Sonoros, una producción de Sabores Polanco. Y el capítulo de hoy es el vino mexicano en la actualidad. Y para eso tengo a las mentes maestras de lo que hoy es la industria del vino. Licenciado Salomón Avedrop, presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola. Y tenemos a Hans Backhoff, CEO de Monte-Xanic. Y por supuesto, Alejandro Garza, director de Sabores Polanco y también productor de vinos. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias. Un gran capítulo. Creo que es un tema que abre conversación en una reunión, es un tema que todos queremos pertenecer, es interesante, es como mágico y tengo muchas dudas sobre desde la industria hasta cómo escoger un buen vino. ¿Cómo se está comportando la producción y el consumo del vino mexicano en México? Muy importante esto. Fíjate que la producción de vino en México se puede decir que es relativamente nuevo el impulso. En el año 2003, pues había una oferta muy pequeña en México, hace 20 años, y el consumo era pequeño también, consumíamos menos de un cuarto de litro por habitante por año. Ahora, 20 años después, en México se consumen 1.3 litros por habitante mayor de edad, lo que significa que ha quintuplicado el consumo. Es una maravilla eso, y es muy bueno, es una muy buena señal. Y ahora los productores pues nos hemos tenido que poner la cachucha y ponernos muy astutos, porque si no el mercado crece el consumo del vino, pero entonces crece la importación si nosotros no ofrecemos un buen vino. Entonces lo que hemos estado tratando de hacer es promover que haya más viñedos, promover que haya más vinícolas y promover que haya más oferta de vino en el mercado. Eso nos ha llevado finalmente a una economía en donde existen diversos tipos de vino, y ya el consumidor mexicano los escoge a muchos de nuestros vinos mexicanos. Antes era un tabú comprar vino mexicano, ahora ya la gente lo compra con mucha facilidad. ¿Y qué fue primero, la oferta o la demanda? Primero la oferta. Empezamos ofertando vinos y no necesariamente el consumidor mexicano los compraba. Ahora el consumidor mexicano llega a las tiendas, según sondeos, llega a las tiendas y pregunta, 1 de cada 2 llega preguntando por vino mexicano. Wow. Y 1 de cada 3 consume vino mexicano. O sea, ya hemos logrado una buena parte. Y Monte-Xanic, ¿cómo llega a medio anticiparse, ¿no?, a este boom? ¿Cuál es la historia de Monte-Xanic? ¿Cómo llega y por qué también escogen el Valle de Guadalupe? Pues nuestros socios fundadores, uno de ellos es mi padre, pero ellos ya sabían que podían hacer algo diferente, ¿no?, a lo que se venía haciendo por ahí al final de la década de los 80. Y eso, pues para ellos era una gran incógnita, si podrían ocasionar esta como revolución, ¿no?, que el mexicano se sintiera orgulloso de consumir sus propios vinos, sobre todo vinos de calidad. Y ese era el gran reto, ¿no? Yo siempre medio me río ahí con los socios, porque si hoy hiciéramos todos nuestros business plans con las tendencias y con el mercado, a lo mejor no se hubieran animado, ¿no? Porque pues en aquel entonces el crear un segmento, un mercado de consumo de vinos de calidad no era parte de eso, ¿no? Pero pues gente que tiene ese reto y que tiene esa visión, pues fueron ellos, ¿no? Y ellos justamente hasta se reían entre ellos como historias en la mesa, que era, oye, ¿y qué pasa si no podemos hacer que el mexicano consuma el vino mexicano? Pues no los tomamos, decían, ¿no? Entonces era algo, pues como una historia que afortunadamente no se tuvieron que tomar todo el vino que produjeron, pero sí crearon una necesidad y crearon pues justamente un mercado nuevo que pues para nosotros es como la revolución del vino mexicano a partir de esas fechas. ¿Cuál es, Salomón, el concepto, o sea, hablando justo de esto, ¿no?, de cómo tienes que hacer que esta oferta se consuma, ¿cuál sería o cuál es tu objetivo como presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola? Pues el primer tema es impulsar, a como dé lugar, la mayor implantación de viñedos, para que haya una mayor oferta de vino en México, porque el consumo está creciendo y si no ofrecemos más, nos gana la importación, lo vuelvo a decir. O sea, el tema es, o producimos o nos ganan.
Ahí está el mercado mexicano y el mercado mexicano está muy satisfecho con el vino nuestro, sabe que estamos haciendo vinos de todas las calidades, estamos de todos los precios, hay en el mercado lo que quieran ya. Ya no es como antes que decían que nada más los vinos mexicanos eran caros o que nada más eran, que los importados eran más baratos. No, tenemos mexicanos muy baratos y tenemos mexicanos caros de muy buena calidad también, que van al extranjero y ganan grandes medallas, ¿por qué no van a tener el precio de los extranjeros que ganan medallas también? Si están a ese nivel. Es una barbaridad que te pregunte o te diga que al final la importación pues fue quien nos abrió los caminos. O sea, lo que se consumía era el chileno, el español, el francés. Como que esos vinos son los que también nos metieron el gusto un poco a acompañar una comida con una copa, ¿no? Indudablemente. ¿Sí? Indudablemente. Bueno, México hace 40 o 50 años estaba prohibido importar vino. Prohibido. ¿Por qué? No sé por qué. Las fronteras estaban cerradas. Estaban cerradas las fronteras al vino, entraba poquitísimo vino, entraba algunos cuantos negocios y se vendía en México. Y mucho entraba de contrabando en la frontera. Wow. La gente traía sus botellitas en los carros, en las fronteras. Hoy no. Hoy se abrió el mercado, entraron los vinos internacionales, los probamos, conocimos ese mercado y nos pusimos a producirnos aquí, precisamente. Y Alejandro, ahora con el Festival Sabores Polanco, creo que sumas una parte muy importante del dar a conocer los vinos, el que la gente los deguste en un evento donde en ninguna cata que se me ocurra mundial Sabores podría Polanco está tantos diseñado vinos. para eso, está diseñado para dar a conocer la excelencia de nuestros restaurantes. Yo digo que la Ciudad de México y del país es de las mejores del mundo en restaurantes. Tenemos los mejores restaurantes del mundo de todo tipo, japoneses, chinos, tailandeses, argentinos, obviamente españoles y mexicanos. Y ¿qué mejor que acompañar una buena comida, como es la comida que se ofrece en México, que con un buen vino? Y los vinos mexicanos es nuestra pasión, los vinos mexicanos es nuestro orgullo y con estas nuevas camadas de productores estamos haciendo un vino del cual debemos sentirnos orgullosos y que cada día, como dice Salomón, se consume más. Y Sabores Polanco es una ventana para eso, para que vayas, para que degustes, para que digas, oye, qué buen vino, dónde lo vendes, quién lo hace, etcétera, etcétera. Oye, Hans, a ver, estamos hablando de que el vino se empezó hace 40, 50 años a importar. ¿Hay uvas mexicanas? ¿O de dónde las trajeron? ¿O cómo puedes traer? ¿Qué permisos hay que hacer? O sea, esa parte de la uva me parece como muy mística, desconocida. ¿De dónde? Por Montechanic, ¿de dónde saca sus uvas? Sí, pues mira, la verdad es que el tema de las plantas es un tema muy interesante porque las plantas están conformadas de dos partes, ¿no? De una parte es el que le llaman el portainjerto, que es el sistema de raíz, y luego la otra parte es el clon, que es la variedad de tal. Todos los sistemas de raíz son del continente americano. Ya, tanto de aquí en México como en todo el continente americano como en Europa. Inclusive la mayor parte de las plantas ahora tienen este portainjerto que es americano y es porque son los portainjertos que más resistentes están hacia diferentes plagas y otro tipo de situaciones como la filoxera que en algún momento llegue a ser catastrófica, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora es que las variedades y los clones pues los traemos de los lugares que más nos interesan, sobre todo que ya se identifican áreas muy especiales para clones, por ejemplo, como el Chardonnay, que pueden venir de Borgoña, otros de Cabernet que vienen de Burdeos, y entonces uno va escogiendo qué es lo que nos parece mejor, pero al final de cuentas, cuando uno pone las dos juntas y está en un lugar, la planta se va condicionando y se va poniendo más en el clima y adaptándose, y se vuelve parte del terruño, ¿no? Es parte ya del entorno. Y eso pues lo hace algo que termina siendo muy auténtico, porque todas las variables del terruño pues son diferentes en cada uno de los lugares, y justamente cuando uno va a los diferentes estados aquí en México, pues encontramos estas diferencias en nuestros propios cabernets, ¿no? Por ponerlo como ejemplo, pero eso es lo bonito de todo, que básicamente el vino donde se produce, es algo irreplicable que es muy propio de la zona o del país donde estás. ¿Cualquier uva puede reproducirse en cualquier parte de la República?
Pues, ¿O hay estudios? No ¿o qué? necesariamente. El terruño y las variables del terruño, que van desde temperaturas, que van desde los suelos, de las lluvias, etcétera, son las que te van dictando qué es lo que puedes hacer y cómo. Okay. Entonces, si tú quieres poner un Pinot Noir en un lugar muy caliente, pues no te va a salir bien, Okay. ¿no? Entonces, hay variedades que se adaptan bien a ciertos climas y hay inclusive portainjertos, una gran variedad de portainjertos que se adaptan a diferentes tipos de suelo. Entonces ese es un poco de la magia, ¿no? Entender qué va a dónde y aprender con el tiempo. Y es la labor del agricultor, no del enólogo o del viticultor, sí, correcto, viticultor. Que es una ciencia, te platicábamos hace rato, ¿no? Cuando uno voltea a ver una botella de vino, el 80% de la calidad viene del campo, es decir, de la viticultura, ¿no? De cómo condicionaste a esa planta que te produjera esa uva y que fuera tan especial. La responsabilidad del enólogo es simplemente traducir esa calidad de uva a vino y tener un vino de esa misma clasificación de calidad que te dio el campo. Nunca va a poder hacer algo mejor de lo que el campo te da. Entonces es bien importante entender bien el campo, saber qué poner dónde y jugar, porque cada uno de los lugares son diferentes. Entonces de ahí viene parte de la historia y de la experiencia que nos va ayudando a hacer mejores cosas. Oye, Hans, y entonces, en Baja California, ¿qué uva se da mejor? ¿Cuál es el estandarte, la bandera? Sí, de ¿cuáles son Baja las buenas uvas de...? Esa es una muy buena pregunta, porque luego también esa pregunta la generalizas, ¿no?, al país, y de ahí empieza a haber pues un debate muy interesante sobre de cuáles son las uvas incógnitas, las insignias, ¿no?, de todos. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Bienvenido, Luis Morones. Hola Luis, ¿cómo estás? Sírvete. Bienvenido, Sírvete, muchas ahí gracias. tienes. Bienvenido a Luis Morones, sommelier del Hotel Presidente Intercontinental. Y pues gracias obviamente también por invitarnos a este hermoso lugar de Pound. No, hombre, pues están en su casa. La verdad es que para mí es un gusto. Yo, una disculpa que paso a saludar un poquito rápido, pero no quería dejar de venir a decirles, pues, bienvenidos. Este es su cava. Como siempre ha sido, lo saben, que este es un lugar especial, único en México. Quizá sé que hay temas muy importantes en relación a México y a los vinos, y nosotros somos muy orgullosos de que este lugar, ¿no? Este lugar en el Hotel Presidente Intercontinental de Polanco, desde hace afortunadamente muchos años hemos tenido la oportunidad de crecer junto con pues muchas bodegas, entre ellas ustedes aquí, para hacer la cava más grande, más importante de Latinoamérica. Recién refrendamos este título porque se tiene que refrendar cada año, si no, Wine Spectator quien nos certifica. En un año que nosotros no lleguemos al nivel de calidad de vinos, de marcas, de bodegas, de colecciones verticales, de cantidad de botellas de inventario, o que en un año no hayamos hecho algunos eventos de la mano, por ejemplo, con ustedes también, pues esto nos va restando calidad, y entonces nos quitan el título. Pero bueno, hoy en día somos nuevamente la cava más importante, y no fuera también si no tuviéramos estas grandes bodegas y vinos y eventos. Totalmente. Enhorabuena. Pues a ver, sommelier, aquí tenemos un vino de Hacienda La Florida. Ahí está la botella. Sí. Es un vino especial, 2017, que ya no está Premiado. en venta. Exacto. Ya no, se acabó hace mucho, sí. A ver, Gracias por haber traído así, mi querido Salomón. platíquenos un poco de las notas, porque está... Don Alejandro, aquí. todos ya queremos probarlo y lo estábamos esperando. Sommelier, a ver, lo díganos. que veo en mesa, debo decir, es que todos los vinos que están aquí pues son vinos para mí muy conocidos, para mí muy reconocidos, y de verdad que siendo siempre de buena calidad. Y 2017 que ya no se encuentra, entonces, ¿no? Esto ya no. se le ve ahí los añitos, pero todavía tiene su buena limpidez, brillantez, ligeramente ahí, ¿no? La opacidad, pero vemos cómo tiñe la copa. Muy, muy bien a la vista este vino 2017, por supuesto. Y a la nariz, pues también se notan ya esa fruta madura, ¿no? No encontramos ese fruto fresco, sino una fruta un poquito más madura, ligeramente llegando a los tonos compotados. Bueno, el blend que nos da definitivamente, pues en este vino, unas notas tanto de frutos negros como frutos rojos, Cabernet Sauvignon, Shiraz, quizá la parte de la pimienta, notas especiadas, ¿no? Y el roble y la madera que tenemos aquí. ¿Qué tenemos de madera? ¿Roble francés? Es francés y americano. Y americano, ¿no? Sí. Sí, el Cabernet está en francés y el Shiraz en americano. Sí, Wow. sí, sí.
Muy rico. Ese paladar es de las cosas que dices, ¿es en serio? No, a mí sí me impresiona muchísimo. Estábamos hablando, sommelier, de las uvas que encuentras en Valle Guadalupe, a diferencia de Coahuila. Pero ahora que llegó usted también, ahorita vamos a retomar eso, me gustaría saber cómo cuidas un vino, cómo puedes respetar el vino y también cómo lo presenta usted a todos sus comensales. Bueno, la primera parte que has comentado y sobre lo que yo tengo que decir algo muy importante es el cuidado de los vinos. Todos nuestros vinos por igual y en todos los lugares donde hay un servicio de vinos, restaurante o inclusive en la casa, en la casa de ustedes y de todas las personas que les gusta conservar algo de vinos, es bien importante esto, el cuidado, ¿no? El cuidado en la temperatura para mí sería lo más importante, ¿no? Hay 4 o 5 factores muy importantes, como es la temperatura, la humedad, por supuesto la iluminación, ¿no? Y dentro de eso también la parte de otros aromas, olores más que aromas, porque aromas se encuentran en un vino, olores pueden ser provenientes de cualquier otro tipo de índole, ¿no? Y por último, vibraciones, donde un lugar, una cava como la nuestra tiene que estar completamente lejos de las vibraciones, ¿no? Son 5 puntos importantes y creo que todos los vinos son muy respetables, ¿no? De cualquier origen, de cualquier país y principalmente hablando de una variedad de uva como la que tenemos en México, que definitivamente de muy buena calidad y cada año pues se respeta más, ¿no? Y se ha venido respetando desde hace pues muchos años. Yo creo que se ha visto en el resultado justamente de las medallas que podemos ver en nuestras botellas, en nuestras etiquetas, en nuestros reconocimientos, y el no respetar ese cuidado, ese almacenamiento, definitivamente lleva a una mala experiencia, no solo en los restaurantes, sino también en casa. Si uno adquiere los vinos del anaquel de la tienda, los lleva a casa y no los cuida como debe de ser, ¿qué pasa? Que nos vamos con una mala impresión de esa etiqueta, lo cual pues no lo merecía, ¿no? Es injusto. Es correcto, es injusto. Se trabaja de una forma mala. ¿Cuántas botellas hay en la cava? 40,000 botellas. 40,000 botellas. Y debo decir... Sí. ¿Y Wow. etiquetas de eso? Etiquetas, unas 2,000 etiquetas diferentes, Wow. 21, 22 países. Pero debo decir, y muy orgulloso, y creo que les va a dar mucho gusto a ustedes. Sí, es queremos saber. El vino mexicano de hace algunos años, yo tengo 17 años en la empresa y cuando yo llegué había 1,000 etiquetas más o menos, con don Pedro Poncelis y otro equipo de sommeliers que se ha ido renovando año con año. Pero yo desde hace 8 años que estoy a cargo y líder de este gran equipo, y lo que hemos crecido es las etiquetas de vino mexicano, ¿no? ¿Qué porcentaje es? Vamos a decir que de vino mexicano tengo unas 300 etiquetas de las 2,000 etiquetas, o sea, estamos hablando poquito más, como el 15%, poquito más de ahí, pero antes había 5% de vino mexicano en nuestra carta de vinos, o sea, nada. Era muy poquito, ¿no? Había unas 100 etiquetas cuando yo llegué, o menos, 80 etiquetas, en el 2006 más o menos. Fue creciendo y creo que somos uno de los lugares en México, por lo menos si no en la Ciudad de México, que tiene más etiquetas de vino mexicano. ¿Y cuál ha sido la respuesta del consumidor mexicano hacia el vino mexicano? La exigencia es alta, porque nuestros consumidores de vino mexicano en los restaurantes van pidiendo más variedad y de una bodega más etiquetas o uvas, ¿no? Y también van, por supuesto, queriendo tener un servicio más especializado de vino mexicano. Si antes quizá el vino francés, debo decirlo, requería pues la decantación, una copa muy amplia y porque eran vinos de mucha más edad y cierto tipo de servicio, lo digo desde el punto sommelier, por supuesto lo que el cliente me transmite es que el vino mexicano ya también exige la temperatura, el cuidado. Hay vinos mexicanos que tenemos de edad y de envejecimiento también, entonces requieren una copa también muy amplia, de una buena marca, una decantación previa, ¿no? Entonces todo esto hace que el cliente realmente aprecie más esa experiencia vino mexicano. Y debo decirlo que la respuesta de todos los vinos mexicanos es óptima para el comensal. Debo decir que se presenta mejor, sin querer ser tan pro mexicano y tampoco hacer a un lado también a nuestros queridos amigos de otros países como vinos de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Todos estos países que he mencionado, muchos de ellos se han quedado un poquito atrás o algunos muy atrás con el consumo de vino que hay hoy en día en México versus estos países. Y esto, Hansi y Salomón. Sí, salud. Sí. ¡Salud! Se los digo en serio. Hombre, sommelier, muchas gracias. Oye, Hansi y Salomón, ¿esto lo tienen que ir sabiendo ustedes para ir haciendo sus nuevos vinos? ¿O cómo van decidiendo si hacen mezclas o no mezclas? ¿Cómo estudian el mercado? ¿Cómo van evolucionando sus etiquetas? Pues yo creo que
a como ha venido desarrollándose la misma producción, también ha venido desarrollándose un paladar del consumidor final. Y creo que ese es un punto bien relevante, porque anteriormente, si bien es cierto que consumíamos 1/4 de litro y hoy estamos ya hablando de 5 veces más, pues eso tiene una consecuencia, ¿no? Y sí, nuestros paladares, como dice Luis también, del mexicano se ha vuelto cada vez más exigente. Sí. Y la misma competencia del vino mexicano nos ha hecho también evolucionar y hacer las cosas mejor. Entonces, todo eso tiene un impacto también en cómo apreciamos a cada una de estas variedades, y esto nos vuelve un poquito a la pregunta que nos habían hecho, ¿no? ¿Cómo estamos viendo qué variedades son las que mejor se están expresando? Y creo que cada uno de los estados medio ha empezado su propio labor de crear historia y de empezar a seleccionar a través de la experiencia, de entender, oye, en este suelo arenoso, con esta altitud, con esta temperatura, con todo esto de entorno, amerita más para que sea una variedad como el Pinot Noir. O en esta otra que está más pegado, ¿no?, al arroyo, que podría resultar con mejor drenaje, pues hay que meter Syrah. Entonces, todo eso te empieza a dar un poquito más de claridad de cómo hacer las cosas y qué variedades escoger. Sabemos, por ejemplo, que en Baja California el Sauvignon Blanc se ha expresado de una manera increíble, ¿no? Y las plantas no les cuesta mucho trabajo producir una buena uva. Por eso ahora nosotros hemos decidido poner ahora el nombre del Gran Ricardo Blanco a un Sauvignon Blanc Reserva, wow, porque sabemos que este tipo de variedades están expresándose muy bien. Entonces el Cabernet en la parte de las tintas, pues con el Gran Ricardo también tinto, sabemos que es como independiente de que sea un ensamble, sabemos que el atributo que queremos darle a ese vino es, ¿no?, la mayor parte es Cabernet. Entonces sabemos que esto viene funcionando bien. Pero también está el Tempranillo, el Syrah, está el Nebbiolo. Hay mucho Nebbiolo ahí con ustedes, ¿no? El Nebbiolo, correcto. En el valle, pues. Y esto creo que también habla muy bien de estas variedades que se han venido desarrollando muy efectivamente. Y a mí una de las que más me gustan es el Syrah en particular. Entonces creo que estas son ahorita de las que nos medio están ahorita en un buen entorno de discusión, ¿no?, de cuál sería la insignia, pero nos cuelga mucho todavía que estudiar. Y todo esto, Salomón, va a un precio, y justo un precio que llega a competir, como está diciendo aquí el sommelier, pues con vinos internacionales, o que, por ejemplo, una vez más, hablando del Intercontinental, estábamos hablando de que tienen un italiano, un restaurante italiano, uno mexicano. ¿Cómo llegas con una botella mexicana y que pueda competir con los precios? Bueno, a ver, es que lo que mencionamos, estamos peleando ya con calidad. El vino mexicano empezó desarrollándose, cuando vino el gran desarrollo en los últimos 15, 20 años, escogimos un nicho de calidad. A ver, no puedes escoger todos los nichos cuando tienes poca producción. ¿A dónde nos enfocamos? Nos enfocamos a la calidad. Y empezaron a hacerse muy buenos vinos en México, y esos muy buenos vinos empezaron a tener medallas en todo el mundo, reconocimiento. Cuando tienes reconocimiento, tienes calidad. Es la clave. Y eso ha hecho que el consumidor mexicano poco a poco vaya posicionando el vino mexicano en el lugar que lo merece. Antes llegábamos a un restaurante y decían, no, bueno, ya por arriba de 1,000 pesos, pues la gente pide mejor uno francés o un italiano. No, espérate, también los mexicanos lo merecen. ¿Qué sucedió? Que a la hora que tenemos medallas, que tenemos reconocimiento, traemos medallas de Francia, de Inglaterra, que es dificilísimo traer medallas de decanter, que tú lo has traído, nosotros también. Cuando hemos logrado esas cosas, entonces ya el consumidor mexicano empieza a decir, bueno, esto ya está comparable, y ya ya se está vendiendo en México muy bien las botellas que tienen más añejamiento, mayor calidad, mayor costo para nosotros producirlas también. Y ya el consumidor las empieza a evaluar y ya las ve. Ya no necesariamente se tiene que ir con un vino extranjero porque es más caro, ya no. Y por otro lado, bueno, pues también en los vinos más económicos, y ya los vinos mexicanos, encuentras vinos en el mercado de 100, 120 pesos. El que quiere comprar 100 pesos, ya hay mexicanos de 100 pesos también.
Y hay de todo. Hay en envases de Tetra Pak, de cartón. Hay en lata también. O sea, nos hemos modernizado mucho. Estamos tratando de hacer todo lo posible por conseguir mayores consumidores y por conseguir mayores consumidores en calidad, en precio y en todas las variaciones que quiere la gente. Que ahí ustedes tienen una gran responsabilidad, ¿no? O sea, aquí tenemos productores, 3 productores que se dedican a la calidad y tienen buenos vinos. Y platicabas de, llego y, oye, este es buen vino. No, aquí puro francés. O sea, abrir las puertas. Pero ustedes, sommeliers, o hasta la gente que atienda a los comensales, la responsabilidad de recomendar un vino mexicano y empezarlo a vender literal, a que es maridaje perfecto, ¿no? No tiene que ser comida francesa con vino francés, sino que esta calidad del vino mexicano, bueno, ¿qué te digo yo? Dímelo tú. Gracias, Simone. Pero esa responsabilidad es importante, sommelier. Tocaste, yo creo que 2, 3 puntos bien importantes. Nosotros en el hotel tenemos 4 restaurantes y diferentes cocinas, italiana, francesa y el de Palm, que es un steakhouse, ¿no? Langosta, carne y que tal vez fácil va con muchos. Y el vinos. mexicano, el Y nuestro mexicano, donde en el mexicano encontraríamos una mayor conexión de nuestro vino mexicano con esa cocina. Pero el reto va para mi equipo de sommeliers que está en el Alfredo y Roma, que el cliente viene pensando en un vino italiano, pero el sommelier dice, ¿por qué no prueba un vino mexicano de una uva Nebbiolo, de una uva Sangiovese? ¿No? O en el restaurante Pied de Cochon, que la gente viene pensando, cocina francesa, vino francés, pero el sommelier también puede decir, ¿por qué no prueba un Merlot, un Cabernet Sauvignon, un Shiraz? Un Syrah, que le va a ir bastante bien este platillo. Y lo bueno es que los consumidores mexicanos, el consumidor local, ¿no? Nuestro consumidor, acepta muy bien las sugerencias de los vinos mexicanos. O sea, no es que hoy en día sea renuente, exactamente, antes lo era. Pero hoy en día ya el cliente de nosotros acepta muy bien un cambio o acepta el probar más vino mexicano que antes. Y además de eso, lo que comentaba el señor Salomón es algo bien cierto, que el precio que ya se puede ver en los restaurantes o inclusive en el precio de tienda, ya tampoco es como antes, y hablo hace algunos años, que el cliente decía eso, ya en vez de este precio me voy por un vino de otro país. Ya no, ya el cliente acepta cualquier vino mexicano por el precio que tenga, porque ya sabe que lo que va a probar en esa copa es muy acorde a lo que está pagando por ese vino. Eso ha ayudado muchísimo, que la calidad se ha ido hacia arriba y que los costes se hayan mantenido, por así decirlo, me parece algo increíble para acercar al paladar a los mexicanos, al vino mexicano. Es un buen punto. Pues muchísimas gracias, sommelier Luis, por estar con nosotros. Gracias por apoyar, porque son pieza fundamental para poder seguir expandiendo esta calidad. Y otra vez gracias al grupo Presidente Intercontinental. Es un gusto estar en su casa. Yo me despido. Sigan disfrutando, por supuesto, y lo que necesiten estamos a la orden. Gracias, sommelier. Gracias, Luis. Saludos, Luis. Salud. Otro más, ¿por qué no? Estamos nada más buscando pretextos ya para poder seguir tomando Un buen vino mexicano. Con permiso. Muchísimas gracias al sommelier Luis Morones por habernos pues permitido unas palabras con él y además la información que nos dio creo que es de calidad. Y no quiero desaprovechar este momento para invitar, y nada más y nada menos, ya lo que nos faltaba así como para coronar el capítulo, a Daniel Milmo de Casa Madero, que venía corriendo desde el aeropuerto, pero llegó y aquí está. Así que bienvenido, Daniel. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí. Daniel, ¿qué tal? Y estamos probando un vino coahuilense que te vamos a ofrecer. Muy bien. Eso. Como Casa Madero, coahuilense. Aprovechando, Salomón, me quedaste a deber, ¿cuáles son las uvas que, ya aprovechando que ahora se integra Daniel, ¿no? O sea, Ándale. ¿Cuáles son las uvas que destacan en Coahuila? ¿Cuáles son las que están dando bien vinos? Mira, en general en Coahuila en los últimos años han sobresalido el Malbec. Está haciendo muy buen trabajo, se ve muy bien, por lo menos el terruño nuestro, que es un poco más caliente que Parras, que Casa Madero, jala muy bien, funciona muy bien. Y el Shiraz, un gran sabor el Shiraz también ahí, fíjate. Es muy notable, aunque el Cabernet Sauvignon de Coahuila en general es muy, muy agradable. O sea, el Shiraz, por lo visto, en ambas terruñas da muy bien. Sí, Es en una Coahuila, uva en Coahuila es noble. notable, es Ok. notable. A mí el Shiraz de Casa Madero, el Casa Grande y Shiraz de Casa Madero me parece espectacular. Es buenísimo. Espectacular. Pero ¿qué nos dicen? A ver, exacto, Daniel, platícanos de tus También uvas. nosotros creo que esas dos variedades son unas que han sobresalido en nuestro Valle de Parras. El Shiraz, desde hace tiempo, mi padre en alguna ocasión vio condiciones muy similares en una visita que tuvo a Australia, en McLaren Valley y Barossa Valley, y de ahí tuvo la idea de traer esa variedad para
el Valle de Parras por esas condiciones similares y de ahí hemos ido experimentando y con muy buenos resultados. Y el Malbec también, ya tenemos tiempo con esa variedad ahí, más sin embargo no había tenido más exposición en diferentes áreas del valle y ahora ya tenemos en más lugares y se ha dado muy bien también, como dice Salomón. Es una de las variedades. Además del Cabernet, yo creo que el Cabernet también es una de las que en todos... Pues la base, ¿verdad? En muchas regiones siempre... Oye, y el Chardonnay se da muy bien ahí en Parras, ¿no? Sí, tenemos unos lotes que dan excepcional calidad y de ellos es donde sacamos nuestro gran reserva. Ese es también un varietal que también tiene sus dificultades, o sea, no es una uva así tan fácil de que se dé bien o de que tenga los resultados que uno quiere, pero sí es... también con condiciones favorables para el Valle de Parras. Ahí. A mí me gusta presumir y contar, he estado en Casa Madero y siempre digo, ¿sabías que es la casa más antigua? Platícame de esa parte histórica que pocos conocen. Claro, pues bueno, el Valle de Parras inicia cuando los conquistadores españoles llegaron a esta zona, porque no al valle en específico, de donde encontraron oro y plata, que hoy en día es el estado de Zacatecas. De hecho, esas minas hoy en día siguen operando. Entonces, bueno, buscando más de esos minerales en realidad, viajaron hacia el norte, en donde toparon con este valle que hoy en día se llama Parras, en donde había manantiales y brotes de agua en las faldas de la sierra. Y en estos brotes, en las acequias o ríos que se hacían, había vides silvestres, de las variedades que no se pueden hacer vino muy buena calidad. Entonces, bueno, con esta situación de abundancia de agua y condiciones adecuadas que el clima, ya con las vides nativas, estaban ahí desde hace miles de años, vieron que tenían las condiciones para poder cultivar la uva. Entonces pudieron con el agua además poder hacer un asentamiento más permanente y no ser nómadas, porque en aquella época todas las civilizaciones o los nativos de las regiones eran más nómadas y iban buscando las regiones donde había comida. Y entonces aquí esto permitió hacer un asentamiento y eso da origen al pueblo de Parras y la corona española con su parte de su instrucción a los conquistadores era también difundir la religión católica y de la mano con la conquista pues iban también estableciendo las misiones y así fue que llegó la uva por los misioneros. Primero fueron los jesuitas y de ahí pues ya hubo personas que en privado quisieron empezar a hacer sus viñedos y esto fue uno de ellos, el señor Lorenzo García, que le pide permiso a la corona española en la que entonces estaba Felipe García, el rey Felipe García, el rey Felipe de España. Felipe II de España, perdón. Y él le entrega el título que hoy pues, tenemos todavía en original, que vendría siendo lo que el equivalente hoy a un título de propiedad. Y de ahí entonces es el nacimiento de Casa Madero, por eso la historia. Y ese documento data de 1597. Está firmado y sellado con el sello real de España. 425 años. 400 el año pasado, 425 años. ¡Wow! Y la primera de América. Eso es la más dato, antigua del continente americano. Eso está impresionante. Sí. Qué responsabilidad, qué orgullo para México y Coahuila. También de pues, seguir el legado de que siga en crecimiento y en mejor posición cada vez, esperemos, así sea. No dejarlo caer, mi hermano y yo, nuestra generación. El territorio mexicano parece ser un buen ¿cómo dicen? Un buen terruño, ¿no? Porque no solo, ahorita hemos hablado mucho de Baja California, de Valle de Guadalupe, Coahuila, Parras, pero tenemos grandes vinos por toda la República, por así decirlo. Mira, yo estoy viendo aquí atrás de ti un Tierra Adentro, que es de Zacatecas. Que acaba de ganar premios. Aquí está uno de Querétaro atrás de mí. Acá está uno de Querétaro. Ahora Guanajuato ha crecido mucho en vinos también. Pues ya esas son las zonas. Baja California, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro. Querétaro hace muy buen vino espumoso. Freixenet hace un vino espumoso muy bueno. Y en fin. No, son 15 los estados, ¿no? Que producen vino. Ya son 15 estados, fíjate. Precisamente ya aquí cerca en Hidalgo hay un viñedo de 25 hectáreas trabajando y pasado mañana, van a inaugurar oficialmente un segundo viñedo también de 20 hectáreas. Wow. En el estado de Hidalgo. Claro, es la zona pegada a Querétaro, cercana a Querétaro, por eso es el mismo clima. Terruño. Terruño. ¿Qué? Pero ya. En Puebla también hay un viñedo, ¿no? En Puebla también. Sí. Creo que había por ahí, cerca de las faldas del volcán. Y ahora en tu tierra, en Monterrey, acaban de anunciar un nuevo viñedo, ¿no? Les mandé al consejo. Sí. No, ya hay una asociación de productores de Nuevo León. Oh, wow. Sí, también. Pues es que ponte a pensar en la
en el tamaño geográfico, ¿no? y topográfico de México, pues es muy interesante entender que tantos microclimas que pueden existir en una expansión tan grande, de qué cosas pueden suceder y qué variedades van a adaptar mejor. Entonces, pues a mí no me sorprende en lo mínimo que estemos descubriendo que hay áreas muy especiales y sobre todo para ciertas variedades. A ver, Hans, ahorita que tocas ese tema, me gustaría, y aprovechando que tengo a los 4, mitos que hay que desmitificar sobre el vino mexicano. Creo que puedo abrir con el tema de la calidad no amerita el precio, ya sabemos que sí. Y me gustaría que tú empieces con el tema del clima, la sal, que se habla mucho de eso, son vinos salados, ¿no? Los del Valle de Guadalupe. Cuéntame eso. Sí, como bien mencionas, creo que hay paradigmas, ¿no? Que poco se van rompiendo a cómo vamos evolucionando y a cómo vamos entendiendo como consumidores y productores. Entonces eso es una parte de una evolución natural, ¿no? En algún momento la primera fue la calidad, porque fue un tema que tuvimos que luchar en su momento, y hoy en día, 25 o 30 años después, ya no lo escuchas, ¿no? Sí. Ya todos como que estamos en el consenso de que ya eso no es un mito, ¿no? La otra fue que los maridajes, ¿no? Oye, que el vino no marida con el vino mexicano, digo, con la comida mexicana, pues imagínate qué locura, ¿no? Pensar que no puedes maridar tantos ingredientes, más bien era abrir un poco la mente y pensar cómo jugamos, ¿no? Chocolate y vino, nada más. ¿Qué tal? ¿No? O sea, nada más por ahí podemos empezar. Entonces, todo eso creo que ha jugado muy bien y hoy en día ya no es, ya no ni se menciona, ¿no? Que eso sería algo del pasado. Y yo creo que uno de los puntos también importantes es justamente hablar de la sal y que si el vino mexicano era salado o que si el vino de Baja California. Creo que hay tantas regiones, hay tanta diversidad en los mantos acuíferos. Sí es cierto que todos estuvimos bajo el agua en gran parte del país, ¿no? Anteriormente, pero eso no significa que ya podemos generalizar que eso es un efecto, ¿no? Además que el vino hay que considerar que es un alimento, ¿no? Es lo que siempre hemos luchado, y tiene minerales. Entonces, todo esto, de alguna manera u otra, pues es como cocinar, ¿no? Todos nuestros vinos van a tener esos minerales y hay balances, ¿no? Que buscamos. Entonces, por eso es que los perfiles de los suelos luego sí son que drenan mucho o si son arcillosos que retienen más. Se vuelven tan interesantes porque uno va determinando, oye, esa es la mejor expresión para esta variedad porque nos proporcionan vinos bien balanceados a nivel mineral también, ¿no? Entonces, bueno, hablando de Baja California en lo particular, pues sí, habrán regiones muy pegadas al mar que quizá sean aquellas que puedan tener pues acuíferos ya más complicados, ¿no? Con agua salobre y otras, pero pues nada que ver con todos los vinos que vienen o que salen pues de los mantos acuíferos que vienen de la sierra, ¿no? O que vienen sobre los arroyos principales. Entonces creo que esa también vamos a pasar a hablarla en unos próximos años. Me parece como bien. Otro de esos mitos pasados. Como otro, ajá. ¿Algún otro mito que quieran aprovechar, que han oído? Porque también, si no, me podría pasar, aprovechando lo de los minerales, Coahuila ha agarrado fuertísimo el tema de vinos y vinos, ¿no? Que es una buena, pues, ¿qué campaña o qué? Turismo. Bueno, turismo, gracias. El turismo etnológico ha crecido mucho. Es una política pública asertiva que tuvieron hace 3, 4 años. El gobierno municipal de Saltillo y luego el Estado finalmente lo tomó. Haber incorporado el tema de los dinosaurios, que es una zona de dinosaurios ahí en General Cepeda, donde estamos nosotros, ahí se han encontrado cadáveres de dinosaurios a lo bárbaro. Es el cementerio más grande de dinosaurios de América. Ahí, yo no sé por qué los dinosaurios se fueron a morir ahí se juntaban y ahí se morían. Eso es lo que siempre me he preguntado. Digo, ¿por qué todos juntos aquí? No, es que había muchos, sí, pero todos juntos. Los expertos dicen que ahí, por alguna razón, ahí se iban a morir seguramente. Entonces, estaban contentos. Más bien se pudo conservar como fósil sus especímenes porque eran unos lagos eran mar y había en los depósitos o en los suelos había unas arenas, o sea, era como arenas muy
arcillosas, y por eso tiene las cualidades para poder preservar. Pero sí, todo lo que dice Salomón, ahí es el cementerio más grande de dinosaurios. Y por eso se preservaron ahí. Y entonces el gobierno del estado, viendo ese tema, decidieron impulsar el turismo de la región, ligando el tema del vino con los dinosaurios, porque los dos son muy atractivos para el turismo, pero no iba mucha gente a las vinícolas, salvo Casa Madero, que tiene mucha historia, mucha presencia, tenía visitas, nadie más nos visitaban. Entonces, cuando se crea la ruta de vinos y dinos, y nos pusieron una copia de un dinosaurio en cada vinícola de los que recibimos gente. Entonces, es una barbaridad, una explosión de gente que llegó a vernos. Y el enoturismo es todo un éxito en Coahuila, y yo creo, y estoy convencido que fue gracias a esa gran idea que tuvieron de vinos y vinos. Entonces, ¿hay una ruta que podemos seguir como turistas? Hay una ruta que puedes contratar o ir o visitar los viñedos, sabiendo, y hay fósiles en todos los... Bueno, no fósiles, hay réplicas en los viñedos. Solamente Casa Madero es uno real, en todos los demás son... ¿En serio? ¿Qué tiene ahí, Daniel? ¿Qué dinosaurio tiene? Es la primer pata del primer dinosaurio que se encontró en Coahuila, y es un nombre muy raro. Pero nos hubiera preocupado que te lo supieras muy bien. ¿Pero un Ripidurupidus? Pero era herbívoro y era una espécimen grande de más de 6 metros de altura, y había muchos aparentemente en esa región de ese tipo de dinosaurios. ¿Podemos visitar Casa Madero? ¿Nos puede Claro, platicar de eso? sí, Invita a nuestros queridísimos. Estamos abiertos todos los días a visitarnos. Hay una página donde pueden entrar a ver sus horarios disponibles y ahí reservar su experiencia, y estamos abiertos todos los días de la semana con mucho gusto. Ahí los recibimos, ahí los esperamos. En la Hans, hacienda platícanos original, igual San Lorenzo, de Monte Chaniqui también, grande, que nos invites para sí, saber. Bueno, enoturísticamente también creo que la región de Baja California ha sido muy bendecida por pues, el entorno en el que se encuentra. Tenemos el mar que está muy cerca, la materia prima pues es una envidia del mundo, y es un gran acierto para México como nación. Entonces tenemos productos y una gastronomía que ha venido creciendo, y esto nos hace tener más de 1 millón de visitas nada más expresamente al tema gastronómico. Más de 1 millón. Más de 1 millón. El enoturismo. De puro enoturismo, que vienen al estado a visitarnos nada más específicamente a una experiencia enogastronómica, ¿no? Sí, porque los restaurantes ahí han crecido. Sí, y hay mucho talento. Los chefs, o sea, están ahora una buena escuela de cocina, y están desarrollándose un talento extraordinario, hay mucha pasión, y eso pues en conjunto con el tema hospitalario y en conjunto con el tema de la vocación central agrícola, que es la viticultura y el vino, pues ha hecho que la región tenga este auge, ¿no? Y por eso es que ahora el valle más conocido regional ahí es el Valle de Guadalupe, y eso nos ha brindado pues una gran fortuna de recibir también a muchas personas, y creo que ese es la mejor promoción que podemos dar, es que sea vivencial, ¿no? Que la gente vaya, que viva, que aprenda y que conozca, y eso si lo puede cerrar con una buena pinza, con una buena ruta, con un buen con una buena historia, pues estamos del otro lado, ¿no? Ya hasta los hoteles andan muy excepcionales, ¿no? Se han visto, lo han hecho muy bien también. Los boutiques, hoteles Los boutiques, exacto. Y Hacienda Florida, platícanos, ¿podemos irlos a visitar también? Sí, claro, también nosotros tenemos nuestra página de internet, ahí se puede meter la gente y puede ver cómo hacer las reservaciones para ir. Nosotros estamos recibiendo gente de miércoles a domingo, por supuesto, tenemos servicio de restaurante, todo. Ahí hay todas las... degustación, hay paseo. degustación. Y hay una catas. réplica de un dinosaurio ahí. ¿Cuál es ese? Hay También una hay una réplica réplica, de un dinosaurio que precisamente encontraron a 2 kilómetros de nosotros, que se llama Coahuilensis velafront, porque tiene una vela en la cabeza, por eso se llama velafront. Les voy a pasar un tip. Sí, vayan a los viñedos, y aquí el licenciado lo que hizo con nosotros es que del año en que nacimos nos compraba cajas de vino. Entonces, qué espectacularidad. Vayan con sus familias, visiten, y del vino que les gustó, cómprenle a sus hijos su añada. Eso está muy bonito, ¿no? Hablando de, Alejandro, tú productor que empiezas como, pues... Bueno, un remedio de productor. Yo tengo solamente 1 hectárea, no tengo fábrica, me lo vinifica Hacienda Florida.
Y pues es una labor, ¿Cuáles son los francamente. grandes retos? Sí, eso no, qué bárbaro, son unos retos tremendos. Primero desde la tierra, la preparación de la tierra, encontrar la uva o la vid adecuada que se adecue a tu tierra. Y luego, una vez que siembras, tardas 4 o 5 años en empezar a producir. Entonces, todo eso es métele y métele y métele sin sacarle un peso. Y una vez que empiezas a producir, darlo a conocer. Y más que es chiquito. Entonces, es un gran reto, pero es muy satisfactorio. Es muy satisfactorio y estamos en un negocio que está creciendo, como dice Salomón, a pasos agigantados. Me decían que el mercado incluso está demandando más de lo que estamos produciendo. ¿Es así, Salomón? Sí, el mercado está demandando más ahora y nuestro gran reto como productores es que no nos gane ese mercado. Pues, ofrecer la uva suficiente para que haya más vino mexicano de la misma calidad o mejor del que estamos haciendo y que saturemos el mercado. El gran reto es llegar al 50% del consumo nacional. Hoy llegamos al 34%. Quisiéramos llegar al 50%. Pero para eso hay que plantar muchas vidas. ¿Cuántas hectáreas más se necesitan para llegar al 50, Salomón? Probablemente unas 15,000 hectáreas más. ¿Cuántas hectáreas tiene Casa Madero? Tenemos 400. 400, faltan 15. Falta muchísimo. Pero mira, lo vamos a hacer. ¿Cuántas tiene? Nosotros estamos ahora cerca de las 130 hectáreas. Y Salomón como 30, ¿verdad? Como De 21. Más poquito. 15. Ahí vamos sumando, ahí vamos sumando. 15,000 no se tenemos que echarle 15,000. muchas ganas. No, pero no es en un solo viñedo, o sea, a nivel nacional. Entre todos, claro. A ver, hoy en Coahuila. ¿Con cuántos puntos tú, Alejandro? Vamos volviendo a 14,999 Voy a faltan. duplicar mi producción, voy a ir a 2. Dale, me parece muy Hay, bien. Eso hay es viñedos nuevos suficiente. por todos lados. propuesta. Por todos lados hay viñedos nuevos. Hay estados que podemos, como que más vírgenes que se puedan empezar a aportar sus hectáreas. No necesariamente. Yo creo que el mercado hay nuevos candidatos, nuevas gentes que llegan al mercado, como los que te menciono que el jueves van a abrir un segundo viñedo en Hidalgo. No es que lo van a inaugurar y no es que lo hayan sembrado ayer o plantado ayer, no. Es que sacan su primera cosecha en estos días. Eso es bien importante. Obviamente allá hay 20 hectáreas, bueno, pues es un viñedo de 20 hectáreas, no es cualquier cosa, ya hace 100,000 botellas al año cuando maduren esas uvas. Y te vas, en Coahuila hay 2 viñedos de 20 hectáreas nuevos allá por la zona de Saltillo al sur. Héctor Medrano, ¿no? Sí. Son cosas que te extrañan como está pasando. Por todos lados están saliendo viñedos. En Nuevo León hay muchos viñedos. ¿Se sabe de 1 hectárea cuántas botellas salen? Puedes sacar unas 500, 600 toneladas y de 600 toneladas sacas como unas 5,000 botellas. Oigan, ¿les ha pasado a alguno de los 3 o hasta 4 que pierdan un año o que tengan una crisis de clima? ¿Y qué sucedería si pasa eso o algún, no? ¿No te gusta esa pregunta, Salomón? Eso sí que no te la puedo responder. A mí en el 2015 me granizó y perdí totalmente todo. Estaba muy chiquito mi viñedo apenas, pero me quedé sin nada, ¿eh? ¿Y es un año más? Nomás una barrica salió. O sea, se pierde el negocio un año. Entonces, ya no hubo negocio. Y se maltrató. Pero Casa Madero que tiene Wow. 500 años que nos queda. Pues bueno, siempre también estamos expuestos y nos suceden las granizadas. Afortunadamente son en zonas y no es como todo el viñedo completo y bueno, pues sí afecta y sí. Hay ocasiones que no hemos sacado una línea de vinos, por ejemplo, porque no nos dio la calidad, hubo complicaciones, la línea Gran Reserva, nos sacamos también una etiqueta del Chardonnay, tampoco hubo años que no lo sacamos porque no da la calidad y hubo un año que tuvo pues complicaciones de clima que nos hicieron no llegar a los estándares que nosotros mismos nos ponemos para estas etiquetas y no las liberamos. Y bueno, pues sí pasa. Y puedes quedarte sin nada si tienes así todo en los huevos en una canasta, como me pudiera decir. ¿Cuál es el vino más vendido de Casa El Madero? 3B. 3B. Sí. ¿Y tu favorito? Me gusta el Malbec, me gusta mucho. Cuando estás en tu casa, ¿qué te Pues, tomas? pues depende del día y el momento y la época del año. Wow. Y del humor. Sí, en el verano me gusta un rosado, un blanco, afuera en la playa también, a lo mejor en la noche, pues depende un vino, la cena, lo que sea, ¿no? Pero me gusta el Malbec, me gusta el Shiraz, son ahorita de los que me gustan más. ¿Tú, Hans? A mí me gustan mucho los vinos blancos. Yo creo que el 70% de lo que yo tomo es vino blanco. Me encanta el Sauvignon Blanc. Creo que es una de mis variedades favoritas. Pero en cuestión de los tintos, creo que
Lo que más me ha llamado la atención es el Cabernet Franc y el Syrah recientemente. El Malbec también, sobre todo el Malbec de altura. ¿Y sus más vendidos cuáles son? Nosotros vendemos la mayor parte en la línea Kalisha, que nos ha funcionado muy bien. El Kalisha Blend es una mezcla de tempranillo, entonces ese ha crecido rápido y ha sido muy, muy bienvenido en el mercado. Y en la cuestión de los tintos de la línea clásica, pues el Cabernet Sauvignon, que es nuestro insignia, y con ese pues justamente nacimos. Aquí tenemos una botella del La primera 88, botella de Monte Chanica allí. nuestra primer cosecha, que lo tenía Alejandro en su cava y súper bien conservada, como podrán ver. Está ahí como... Sí. De Hacienda Florida, ¿cuál es el más vendido? Nuestro vino más vendido es el Cabernet con Shiraz. Es el que más la gente busca, que es el que estamos tomando ahora, Cabernet con Shiraz. Es el que en número de botellas más se vende. Sin embargo, está creciendo mucho el Malbec. Hemos tenido muchos reconocimientos con el Malbec y eso nos ha hecho que crezca mucho la producción y la venta. Y yo, en lo personal, es el que más tomo yo, el Malbec. Hay como un paladar mexicano, o sea, el francés les gustan, yo digo, regañones, ¿no? El español lo siento más acá, como que se te cae. El mexicano tendemos a más suave, más fuerte, afrutados. ¿Hay alguna información de esto? ¿Qué buscamos los mexicanos? Un poco más frutal, sí. ¿Frutales? Más floral. O sea, los mexicanos todavía no tomamos vinos muy secos, muy fuertes. En general, el mercado no los pide. Sí los hay, pero no los pide el mercado. ¿Crees que lleguemos, perdón, ¿quién iba a hablar? No, te iba a decir, a mí yo creo que, o sea, si podemos tratar de identificarlo ante un estilo, y aquí a lo mejor Daniel nos va a dejar, también nos puede apoyar, pero yo creo que lo que sí nos identifica a nosotros como productores de vinos mexicanos es tratar de que el terruño sea el que nos dirija ante la expresión de nuestros vinos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que el campo nos da es lo que debe ser como lo estelar, ¿no? Las características principales. A eso debe de oler, a eso debe de saber. Y eso, ¿qué significa? Que todo lo que sea adicional, que sea más como una manipulación o un trabajo del hombre, como por ejemplo el añejamiento, la cantidad de barrica, eso es secundario. O sea, ya buscamos que todas las características y los perfiles de nuestros vinos tengan esta primera sensación de lo que nuestros vinos son inmediatamente salidos así del campo, y luego todo lo que acompaña sí está presente y está atrás, pero no es protagonista. Siento que tomábamos tequila, ahora también se acompañan mucho las comidas con cerveza, y es una bebida que tomas, ¿no? Normal, no es que vayas a agarrar fiesta, sino que te acompaña en tu comida. El mexicano son las bebidas que acompañaba. Ahora veo cada vez más botellas de vino en la mesa, y cada vez veo más, no solo en la mesa, no solo en restaurantes. Siento que cada vez que voy a una reunión o algo es, ¿qué te traigo? Vino. Y todos llegamos hasta emocionados, ¿no? A ver quién trae el mejor vino, y yo te presento esta etiqueta y mira lo que probé y a ver cuál trajiste, y apuntamos. Y como digo, ya es un tema que abre la conversación. Ya no preguntas del clima y de la política, sino del vino y cuál probaste y fui al viñedo y todo eso. Se está volviendo un tema de conversación importante entre amigos, entre familia. Y creo que estamos empezando a tener este sentido de pertenencia con el vino mexicano. ¿Quién me quiere completar esta idea de que el vino se está volviendo parte de nuestro día a día? Perdón que siga hablando, como el español y el italiano. Sí, yo creo que definitivamente es algo de la cultura de nuestra comunidad, digamos, en donde a la par de la sofisticación de la comida y la oferta gastronómica, ha venido también este crecimiento de la cultura del vino, que es un ingrediente que acompaña pues, la gastronomía, ¿no? de cada lugar. Y bueno, con esto hemos empezado a despertar en mucha gente este sentido del gusto por comer, porque en realidad, bueno, siempre lo hemos tenido mucho en México por toda la diversidad de comida y gastronomía excelente que desde nuestros orígenes ancestrales tenemos acá, ¿no? Pero creo que lo hemos sabido explotar y dignificar de una forma muy pues espléndida en poder tener toda la gastronomía ya de una forma muy elaborada, y también, como bien Hans lo explica de muy local, o sea, de los ingredientes
que resaltan por sí solos y de cada localidad en ese sentido. Entonces, creo que esto ha acercado mucha gente a que prueben los vinos y que pues, se entren al mundo del vino, que la verdad nunca terminan de aprender. Aunque estamos nosotros todos aquí, no me dejarán mentir que no somos expertos del vino y no sabemos todo del vino. Y todos los días aprendemos algo del vino. Entonces, es algo que es un tema muy abierto y muy amplio y que creo que sí está tomando parte de la cultura por esta diversificación y oferta de una gastronomía también más sofisticada, creo. Y creo que también hay un tema de origen, que es algo importante, es una palabra importante, porque nosotros como productores de vino mexicano y luego nosotros como consumidores de nuestros propios vinos, esa transformación y esa evolución y ese sentido de pertenencia se ha venido cada vez detonando, así como bien dices que ahora hay cada vez más intercambio entre botellas y esta parte de interés, ¿no? De ver qué vinos has traído y descubrir. El tema del origen es un sentido de una conexión con nuestro terruño y ahora nosotros entender que este vino de cierta manera está hecho aquí y que sabe y huele a México es extraordinario. Eso está bonito, esa frase me gustó. Entonces, ¿qué pasa con el precio? ¿Por qué encuentras una botella? Un poco, Ivonne, si te parece, como microproductor, ¿qué debe hacer el gobierno para apoyarnos a todos y que el vino mexicano acabe de detonar? Como lo hacen en otros países, tengo entendido. O sea, en otros países hasta hay subsidios tremendos al vino. Aquí, Salomón, ¿qué debe hacerlo? Bueno, lo que le pediríamos al gobierno es que nos trate de ayudar en la gran barrera que existe para que haya nuevos productores. Mencioné hace un momento que hay nuevos productores, sí. Debería de haber muchísimos más en México si no fuera tan costoso poner una hectárea de uva. Poner una hectárea de uva, hablamos de cerca de $50,000 la hectárea y empieza a producir hasta el cuarto, quinto año, empieza a tener realmente ingresos. Entonces, eso hace que quien se anima a poner una propiedad de ese tipo, va a poner 20 hectáreas, le va a costar $1,000,000 y luego además tiene que esperar 4 o 5 años a que le dé, pues se mete a otros negocios con más facilidad. Entonces, la percepción generalizada es que es difícil ese brinco. Hay una barrera de entrada que es eso. Si se puede brincar esa barrera con apoyos del gobierno, puede el gobierno ayudarnos en instalar el riego, o nos puede ayudar en equipar pozos, o nos puede ayudar en comprar la planta, no sé, que te ayude un año en una cosa y otro año en otra, y eso hace que se detone la plantación. En España estuvieron en los tiempos de hace como 15 años, cuando estaba José Luis Rodríguez Zapatero de presidente en España, daban 15,000 euros a quien pusiera una hectárea de viñedo. Buen arranque. 15,000 euros, bueno, pues ya con eso ya Sí, le entras, ¿no? algo. Ya con eso empiezas. En Francia también estuvieron impulsando mucho la construcción de viñedos. Hoy ya tienen otro tipo de subsidios, ya no tanto la construcción de viñedos, porque tienen ya viñedos suficientes en el país, pero lo que sí les dan es dinero para mantenerlos y dinero para que no les cueste mucho seguir produciendo. Y en los casos en que se satura el mercado, el gobierno entra a comprar el producto o entra a financiar exportaciones de producto. Por eso salen tan baratos luego, porque están subsidiados. Claro, salen muy baratos porque llegan aquí a México a veces porque traen ese tipo de subsidios. Esas son las cosas en las que el gobierno debería intervenir un poco más en este mercado. Nosotros creemos que deben entrar, ahora somos chicos y no nos han hecho mucho caso, pero ya empezamos a hacer ruido. Entre la cantidad que nosotros producimos y la que se importa, es 2 veces la que se importa que la que producimos. Ya se puede empezar a sustituir importaciones con algo de inversión en el campo, y eso pues es bueno para todos, porque además una gran ventaja de los viñedos es que en la zona rural, en donde estamos establecidos, nos quedamos para toda la vida ahí y generamos gran capacitación a la gente, gran niveles de empleo. Y eso pues da desarrollo, riqueza, da sensibilidad a la gente que vive en esos lugares. En lugar de venirse a las ciudades, a las cinturones de miseria de las ciudades, se quedan allá. Y entonces allá hay un desarrollo completo. Al rato hay escuelas, hay todo ahí junto a los viñedos. Es muy interesante. Y eso se puede dar si voltean a vernos un poco más. Entonces, como decía Alejandro, el tema de que entran vinos franceses, españoles tan baratos,
se debe a eso? ¿O por qué también el vino mexicano también es tan caro? A ver, Comparado a que ver. no tan caro. No, ya no Sí. es tan caro. Ya no es tan Bien, caro. gracias. Pero son precios donde dices, ¿cómo? Si un francés no viene desde allá y me lo encuentra a 400 pesos, ahorita me da una promoción de compra 4 vinos franceses por 400, pues, ¿what? O sea, ¿qué vino es, no? A ver, déjame te digo también algo. Ellos han creado las denominaciones de origen, en España, en Francia, entonces en Italia también. Y son muy rigurosos entre ellos mismos para aceptar los lotes. Llega un lote ahí en Ribera del Duero y llega a los laboratorios que tienen ellos. Y ese lote no cumple los requisitos, le dicen, este no le puedes poner en la botella Ribera del Duero. Entonces, ese vino en automático se deprecia. ¿Y cómo le hacen para sacarlo al mercado? Pues lo mandan, lo envasan y como quieran, no le ponen la etiquetita debajo. Aquí en México no nos damos cuenta y llega aquí. Y aquí, entonces, claro, está muy barato porque no te cumplió los niveles de calidad allá. Hay que tener cuidado con eso también. Hay que tener cuidado con eso también. Muchas veces pasa eso. No, y también creo que es importante, como dicen por ahí, comparar peras con peras, ¿no? O sea, si vamos a hablar de un vino de cierto nivel, pues yo creo que parte de lo que ha funcionado con el tiempo y la evolución es que nuestros mismos paladares han evolucionado y han entendido que nuestros vinos están a la par de cualquier otro vino del mundo. Hay que decirlo como es. Y si es un vino que está hecho para añejarse y es un vino que está hecho para ser grande, se vale, así como también hay vinos que están hechos para un consumo más de diario, ¿no? Entonces, México está haciendo los dos y los está haciendo muy bien, y si queremos comparar peras con peras, sí se puede, nada más que creo que hay que ponerlos en los mismos lugares y compararlos correctamente. Creo que Salomón hace rato lo dijo bien, el puro hecho de tener, y ni siquiera para decir concursos como tal, pero sino que expertos internacionales en paneles, donde digan, oigan, pues este vino merece una oro o una plata, y le dan al otro, que es como la eminencia, que también es oro. Entonces, pues ya te están diciendo, oye, pues te están poniendo en el mismo ring y estás sacando una calidad, un reconocimiento de esa calidad. Entonces, creo que ese es el otro mito. Creo que cuando podemos empezar a comparar ya las cosas en donde les corresponden, nos vamos a dar cuenta que el vino mexicano no le pide nada a ningún otro lugar. De acuerdo, pero es cierto que hay una parte fuerte de impuestos. Tan caro. Bueno, el impuesto, en todos. México existe un impuesto del 26.5% más el IVA. Lo al combinado da 47 y pico. En España no paga IEPS, no paga el C26,5. Al consumidor español nada más paga el IVA. Perdón, como se considera canasta básica, no paga ninguno de los dos impuestos, está tasado cero, perdón. Y podemos lograr ya es eso. 40 y tantos % más barato, nomás por el impuesto. ¿no? Sí, bueno, se pudiera lograr siempre y cuando nos vean como una fuente de desarrollo. El vino se puede considerar alimento. En muchos países es considerado alimento, parte de la canasta básica. Pero aquí ese impuesto es para todos los vinos, no es una desventaja para los vinos mexicanos. O sea, ese impuesto es el impuesto para la bebida alcohólica denominada vino, todo venga de donde venga. Y aquí, bueno, el quitar ese impuesto yo creo que es algo complicado para negociar con Hacienda, no creo que sea posible, la verdad. Lo hemos intentado. Todos los que hemos estado aquí hemos intentado. No nos lo van a dar nunca. Eso. Mira, lo que nos No. dieran ese dinero como crédito para crecer la industria. O sea, que no nos lo quiten. Lo que decía Me lo presten. Salomón, ¿no? Que allá en España son 15,000 euros, que de alguna manera tuviéramos esa bolsa, que creo que esa era una idea tuya, Sí. y que de ahí salga, ¿no? Sí, que ahí salga ese impuesto, que la mitad del día lo pongan para un financiamiento con ciertas condiciones que hagan sentido, y que esas empresas o esas personas puedan usarlo para invertir en lo mismo, ¿no? Para que sea el crecimiento o sea, la idea es crecer la economía, generar empleo y crecer la industria del vino mexicano. Y nosotros con un problema bonito, ¿verdad? Porque si estuviéramos topados y estuviéramos ya en un mercado saturado para el vino mexicano, ok, pues esa es otra historia, pero ahora imagínate que no nos alcanza la producción para la demanda que hay en el mercado y estamos aspirando a llegar a tener el 50% del mercado, que no se nos hace nada irreal, pues, o sea, si nos ayudan, sí lo logramos, ¿no?
El apoyo que da Sabores Polanco a más de 200 etiquetas que está en el evento es de promoción, es de dar a conocer, es de muestreo, es de la gente que paga un boleto en Sabores Polanco entra y puede degustar de todos los vinos. Y ahí sabes cuál te gusta, cuándo. Por cierto, aprovecho este paréntesis para agradecer a nombre de Sabores Polanco la presencia de estos grandes capitanes de la industria vitivinícola, la casa más antigua de América, la casa que dio a conocer el Valle de Guadalupe, y el presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola y nuevo productor, muy premiado productor coahuilense también. Montechaní, Casa Madero, Hacienda Florida, y pues gracias a Santander que nos permite hacer esto, y a la cava del Hotel Presidente, una de las cavas, el hotel con más, bueno, el lugar de más venta de vinos en América. Y no más grande de Latinoamérica. De más diversidad de vinos en su cava en América Latina. Correcto. la más grande de Latinoamérica, nos decía Sí, el la más grande sommelier. de Latinoamérica. Pues muchísimas gracias por haber estado en este gran capítulo. Creo que es un tema muy interesante y, como dices, para hacer más y platicar de muchos temas más donde nos podemos meter, y pues felicidades por todos sus vinos. Son una delicia, son una gran compañía para eventos, comidas, bautizos, bodas. Llévelo. Primeras comuniones. Y yo quiero cerrar con algo que siempre digo cuando platico y que se me ocurrió, que digo que es tan importante el vino en la cultura y en la religión occidental, que el primer milagro de Cristo fue hacer vino. No resucitó un muerto, no curó a un ciego, no curó a un paralítico, hizo vino en las bodas de Caná. Y a petición de su madre, muy importante. Pues, ¿qué más? ¿Qué más que esa despedida de la importancia del vino? Consuman vino mexicano, la calidad y precio, salud, ya saben, salud, que no se discute. Salud y muchísimas gracias. Salud, gracias, bienvenidos.